¿Te compraste los nuevos Galaxy Buds 4 o la versión Pro y quieres sacarle el máximo a estos audífonos? En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Comencemos hablando de cómo puedes configurar tus audífonos con tu teléfono o con tu tableta. Simplemente abres la cajita y lo acercas al lateral del teléfono. Parece que en este lado es que le gusta un poquito más a este Galaxy, este teléfono. Y simplemente apretamos aquí el botoncito de conectar. Nos está diciendo que lo pongamos en el estuche y que apretemos el botoncito en la parte trasera. Es posible que te aparezcan diferentes alternativas de cómo puedes configurarlo. Si lo habías hecho anteriormente, vamos aquí a dejar el botoncito apretado de la parte trasera hasta que comience a parpadear y vas a poder ver que ahora ha comenzado el proceso de vínculo. Debes de recordar que el botoncito está aquí abajo, aquí atrás, ¿verdad?, de la cajita. Y aquí puedes seleccionar todas las alternativas que tú quieras. Vamos aquí a sacar los audífonos para que puedas ver. Si quieres compartir información con Samsung, etcétera, simplemente le damos aquí a aceptar, que aceptas todo. Y aquí te estará mostrando los gestos y te estará enseñando cómo es que funcionan estos audífonos en tu teléfono. Hablemos primero sobre los gestos bastante sencillos y simplemente vas a poder apretar en el tallo del audífono para poder pausar la música. Obviamente también lo puedes hacer para reproducir la misma luego de que la pauses. Y entonces estos audífonos también tienen el gesto de poder tocar 2 veces para adelantar la canción. Y también puedes tocar 3 veces rápidamente para poder ir hacia atrás. Puedes ver que regresé a esta canción de Echo que estabas escuchando anteriormente. Ahora bien, en mi caso tengo los Galaxy Buds 4, no la versión Pro, pero como quiera puedo utilizar la cancelación de ruido, aunque será obviamente menos que la versión Pro. Y para poder hacer eso simplemente dejo el dedo apretado en el tallo y estará cambiando entre el modo adaptivo, es decir, escuchar el mundo alrededor de ti, como también entonces dejarlo otra vez apretado para poder activar la cancelación de ruido. Tus audífonos también son bastante poderosos y pueden utilizar el tallo para también controlar la parte del volumen para poder subir y bajar, y simplemente te deslizas en la parte interna del tallo hacia abajo o hacia arriba para poder bajar el volumen. Como puedes ver ahí, lo estoy bajando y te deslizas un poco en el tallo hacia arriba para poder subir el volumen, así que sin duda alguna también puedes tener acceso a eso, y eso también funciona en ambos auriculares. Cuando estás en una llamada, para poder contestar, pues simplemente tocas una vez para que entonces podamos entonces ir directamente a esa llamada, así que utilizando los audífonos también vas a poder contestar las llamadas. Ahora bien, si estás en una llamada simplemente para colgar y enganchar esa llamada, tocas una vez y estarás entonces colgando esa llamada para poder terminarla. Ahora bien, estos son los únicos gestos que puedes hacer, ya que podemos tener acceso a gestos avanzados, y para eso deslizamos aquí para ir a la parte de configuración, y puedes ver que ahora Samsung ha colocado un apartado dedicado para tus audífonos y simplemente lo tocamos aquí para poder ir a la configuración. Luego estaremos hablando un poquito más sobre todo esto y puedes bajar un poquito más para encontrar la parte de controles de auriculares, y aquí puedo tener acceso a un sinnúmero de opciones. Aquí puedo apagar la parte del control de audio que vimos anteriormente, pero podemos ir a cada sección, es decir, a cada audífono, para poder controlar lo que hace cuando dejas el dedo apretado. Así que digamos que por ejemplo en el izquierdo quiero cambiarlo para poder tener acceso a mi asistente digital, en mi caso Gemini, aunque también puedes cambiarlo para poder tener acceso a otros si lo tienes instalado, como es el caso de Perplexity. Y ahora entonces cuando dejo el dedo apretado en el lado izquierdo, vas a poder ver que activo el sistema de Gemini. Ahora bien, esto no termina aquí. Digamos por ejemplo que en el caso del derecho quiero tener otra alternativa y no el control de cancelación de ruido, etcétera. Quiero tener acceso a una aplicación, y en este caso vas a poder escoger entre varias alternativas, como es el caso del intérprete, el Spotify, la grabadora de voz. Así que simplemente dejando el dedo apretado ahora en el derecho, voy a poder ir directamente al modo de intérprete para poder comunicarme con cualquier persona. Aquí puedes ver que tengo que aceptar todos los permisos para que todo esto funcione sin ningún problema. Vamos a decir que el permiso de micrófono, y entonces puedo utilizar el modo de intérprete para poder hablar español y que esa persona entonces esté escuchando o viendo lo que estoy diciendo en inglés. Volvamos otra vez a la parte de configuración de estos audífonos y podemos activar la función de gestos de cabeza, y esto realmente es sumamente útil, ya que vas a poder utilizar el movimiento de la cabeza para poder tomar acciones, por ejemplo las llamadas. Así que puedes asentir con la cabeza, es decir, hacia arriba, hacia abajo, para poder entonces contestar una llamada, y entonces pues mover hacia el lado, es decir como no, para entonces cancelar esa llamada. Vayamos ahora a un tema bien importante sobre la batería de tus audífonos, y es que aunque es cierto que puedes ir a la parte de configuración y tocar aquí la opción para poder ver un poco más de cómo está la batería, puedes ver que está aquí a 96%. Hay una forma más fácil y yo te recomiendo que lo hagas, y sería añadiendo un widget en tu pantalla de inicio. Vamos a dejar el dedo aquí apretado para entonces poder comenzar a editarla. Vamos a la parte de widgets y vamos ahora a buscar la parte de batería para poder añadir diferentes widgets. Aquí puedes añadir el que tú quieras, uno pequeñito, uno más grande, en fin, lo configuras como tú quieras. Vamos aquí
que añadir un poquito más grande para poder ver la batería de mis audífonos, como también la de mi teléfono o de otros accesorios que tenga conectados a mi dispositivo. Ahora bien, un detalle importante es que cuando tienes los audífonos en la cajita y la tienes abierta, vas a poder ver que se ve la batería que tiene la caja, así que puedes ver que ahora se desconectaron porque obviamente pues tengo la cajita cerrada, y de eso te estaré hablando un poco porque hay una parte de limitación sobre eso, pero cuando entonces abro la cajita vas a poder ver que se estará pasando esa información de la batería, o simplemente tengo que sacarlos de aquí. Obviamente pues habrá diferentes alternativas para poder ver la batería. Puedes ver que también cuando lo comienzo a conectar me aparece esta ventanita donde puedo ver tanto la batería de los audífonos como también de la cajita. Ahora bien, podemos llevar esto a otro nivel, ya que podemos personalizar la pantalla de bloqueo para poder colocar un widget también ahí para poder ver la batería de los audífonos y saber 100% lo que está pasando. Vamos a dejar el dedo apretado en la pantalla de inicio, vamos a la parte de fondo de pantalla y de inicio, y vamos a seleccionar aquí la parte de izquierda que sería el fondo de la pantalla de bloqueo, y aquí debajo de la hora podemos tocar en este espacio para entonces poder añadir un widget bastante pequeñito a la batería. Podemos tener uno o de dos, obviamente pues, te recomendaría que añadas el de dos para que puedas entonces tener acceso a tanto la batería de los audífonos como también de tu dispositivo, para que constantemente veas cuánta batería le queda a tus audífonos. Vayamos a un tema bien importante para muchas personas, y sería mejorar la calidad de audio que tienen estos audífonos, y vamos a ir otra vez a la parte de configuración y esta parte de la configuración de los audífonos, y estaremos bajando hasta la parte más o menos como el medio donde dice calidad y efectos de sonido, y ahora podemos ir aquí a la parte inferior donde dice opciones de calidad avanzadas, y aquí pues obviamente te recomendaría que actives esta parte de audio de alta calidad UHQ, y eso significa que en aplicaciones como el caso de Spotify o también Apple Music, aplicaciones que te permiten escuchar en formato de sin pérdida de calidad, pues vas a poder disfrutar de esa función en esas aplicaciones. Déjame mostrarte otra forma en la que puedes mejorar la calidad de audio de tus audífonos, y esto lo vamos a hacer en la parte de configuración rápida, así que vamos a ir a esta sección y vamos a añadir un nuevo atajo que sería el de Dolby Atmos, que sería para la parte de mejorar la música, y aquí vamos a buscar entre todas estas alternativas la parte de audio, así que bajamos un poquito más hasta encontrar o ir directamente a la parte de audio donde vamos a poder activar esa función, y puedes ver aquí en el apartado de audio tenemos la alternativa de Dolby Atmos, así que puedo activar eso para añadirla aquí en la parte de configuración rápida. Vamos a darle aquí a listo, y cuando estemos escuchando algún contenido, por ejemplo como el caso de la música, pues puedo activar esto para que se escuche prácticamente de mejor calidad, que parezca que hay como múltiples bocinas alrededor de ti. Realmente esto mejora bastante la calidad, pero podemos llevarlo a otro nivel, ya que puedo dejar el dedo apretado en este botoncito para poder ir a esta alternativa donde voy a poder escoger entre si quiero que sea automático, enfocarme en video, en música o en voz. Una vez más, configurarlo como tú quieras, pero aquí tienes eso en consideración para seguir mejorando la calidad de tus audífonos. Otra forma en la cual puedes mejorar y tener más control de cómo es que se escuchan tus audífonos sería ir otra vez aquí a la parte de configuración rápida y bajar otra vez, y aquí en la parte como del medio, por lo menos en mi teléfono, tengo aquí esta parte del volumen para obviamente controlar el mismo, pero también puedo dejar el dedo apretado, y aquí tengo más alternativas. Incluso aquí puedo cambiar entre la parte del modo ambiental, modo adaptable o el modo de cancelación de ruido, así que aquí tienes todas estas alternativas también, pero puedes ver que tengo estas alternativas donde veo la parte de ecualizador, donde ahora aquí voy a poder tener más control de, en el caso de Apple Music, cómo quiero que se escuche esta aplicación, si quiero que sea suave, dinámico, en fin, aquí tendrás que jugar porque es un poco difícil transferir esta parte de la calidad, pero lo importante aquí es que vas a poder escoger cómo es que funciona entre cada aplicación, así que digamos que lo dejé aquí en ecualizador suave en el caso de Apple Music, pero digamos por ejemplo que quiero ir a otra aplicación de música, digamos por ejemplo vamos aquí a buscar inclusive también aplicaciones como de video, vamos aquí a ir directamente a YouTube Music para que puedas ver que si entonces comienzo a reproducir esta canción y voy a esta parte del audio otra vez, vas a poder ver que en la parte de ecualizador aparece equilibrado, y puedo cambiarlo a otra alternativa, digamos por ejemplo claro, simplemente para que veamos cómo es que funciona. Y si regreso otra vez a Apple Music, vamos aquí a regresar otra vez para poder enseñarte cómo es que se activa entre diferentes aplicaciones, y puedes ver que ahora cuando dejo el dedo apretado en esta área aparece suave, así que estás recordando exactamente lo que estás activando en cada aplicación. Ahora bien, como viste anteriormente, también podemos activar la parte de audio 360 activando esta parte donde estábamos anteriormente, así que si activo esta alternativa tenemos dos opciones, una que dice sin seguimiento de cabeza y otra con seguimiento de cabeza, y esto lo que significa que si activamos la parte sin seguimiento de cabeza, el teléfono y los audífonos en conjunto estarán colocando como estas bocinas alrededor de ti. Obviamente es un efecto con los audífonos, y si entonces no tiene la parte de seguimiento de cabeza, pues esas bocinas se quedarán estáticas, pero si activa la parte de con seguimiento de cabeza, si te fijas
giras hacia un lado, pues entonces esas bocinas también se estarán moviendo contigo para que todo el audio se mantenga alrededor de ti. Una vez más tienes que intentarlo, es un poco difícil traducirlo a través de este video, pero es una función muy buena, especialmente a la hora de ver películas o series, para que realmente te sientas que estás en el medio de la acción. Bueno, volvamos otra vez a la parte de configuraciones de estos audífonos para poder activarte algunas funciones avanzadas para poder sacarle el máximo a tu nuevo Galaxy Buds. Y es que ahora puedes activar la parte de lectura de notificaciones en voz alta. Una vez más, yo te recomendaría que lo actives para todas las notificaciones. Vamos aquí a activarlo, por ejemplo, para las partes de llamadas, WhatsApp, alguna aplicación de mensajes. Una vez más, no te vuelvas loco activándolo en todas las notificaciones, porque sin duda alguna puede ser bastante, ¿verdad?, que te moleste durante el día, pero sin duda alguna es una excelente función para que te mantengas al tanto de lo que está pasando en tu dispositivo y los mensajes que estás recibiendo mientras estás caminando por la calle y no tienes acceso y no quieres tener tu teléfono a la mano. Déjame enseñarte ahora un truco que yo creo que no has visto en ningún lado, y es un truco bastante secreto porque tienes que activar varias cosas. Y vamos aquí a la parte de configuración y vamos a bajar prácticamente hasta el final donde dice accesibilidad, y estaremos yendo a la parte de mejoras para la audición. Y en esta sección vamos a ir a la parte donde dice amplificar sonido ambiental. Vamos aquí a encender esta función, le damos aquí a la parte de amplificar sonido ambiental, y yo te recomendaría que lo actives con un atajo, porque obviamente pues activarlo de esta manera tomaría mucho tiempo. Así que puedes, por ejemplo, presionar el botón lateral y subir volumen. Una vez más, puedes hacerlo como tú quieras en estas alternativas. Lo importante es que esta función, cuando la actives, pues lo que estará haciendo es que tu teléfono, el micrófono de tu teléfono, entonces vas a poder transmitir ese audio que estás escuchando directamente a tus audífonos. Eso será bastante complicado porque lo puedes utilizar, por ejemplo, dejando el teléfono sin querer en algún lugar, para que entonces puedas utilizar el micrófono del teléfono y que se transmita lo que está escuchando directamente a tus audífonos. Así que utiliza esta función con cuidado, porque obviamente está pensada en las personas que tienen algún problema de escuchar, para que puedas utilizar el micrófono de tu teléfono y que puedan escuchar mejor lo que esa persona está diciendo. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo puedo activar o desactivar esta función para que no tengas activada constantemente. Si dejo el botón lateral apretado con el botón de volumen, puedo aquí encender esta función sin tener que estar yendo directamente a la configuración de tu dispositivo. Hablemos ahora un poquito sobre la cajita de tus audífonos, y como puedes ver, cuando abro la cajita vas a poder ver más información sobre lo que está pasando. Así que si ves la luz aquí verde, significa que la batería tiene como 60% más. Si está en amarillo, está entre 30 a 60%. Si entonces está en rojo, pues ya entonces estamos ya en el rango de 30%. Y si está parpadeando en color rojo, significa que le queda menos de 10% y que debes entonces ir corriendo a cargar la batería de tus audífonos. Ahora bien, obviamente puedes utilizar el puerto USB tipo C en la parte trasera para poder recargar la batería, pero también recuerda que tienen carga inalámbrica, así que puedes utilizarlos para cargarlo como tú quieras. Ahora bien, mejor truco sería que utilices tu teléfono para poder recargar la batería de tus audífonos, especialmente si no tienes un cable cerca y te queda muy poca batería. Y en el caso de los teléfonos más poderosos, que son los cuales tienen esta función, podemos ir aquí a la parte de configuración rápida e ir aquí en esta parte donde vemos la opción de uso compartido. Si no te aparece aquí, tendrás que entonces buscarla en la parte de configuración rápida y simplemente entonces viras el teléfono para poder colocarlo aquí en la parte trasera del mismo. Y la luz LED aquí no se ve, vamos a ver, puedo hacerlo así con un poquito de variar. Puedes ver que ahí está encendida, demostrando de que en efecto estoy utilizando mi teléfono para recargar la batería de mis audífonos. Seguramente vas a querer utilizar tus audífonos con otros dispositivos, digamos por ejemplo otra tableta de otra compañía, o tal vez tu consola de videojuegos, y aquí te voy a enseñar cómo puedes utilizar el sistema de vínculo para poder entonces conectarlo a otros dispositivos. Y simplemente vamos a dejar el botoncito de atrás apretado hasta que entonces empiece a parpadear la luz de la cajita en diferentes colores. Vas a estar viendo rojo, verde y también, ¿verdad?, otros colores, ¿verdad?, rojo, verde, azul. Y entonces aquí, por ejemplo, en mi iPhone voy a poder aquí en la parte inferior encontrar la opción de Buds 4 de Hernán, y aquí entonces voy a poder tocarlo para poder vincularlo con mi iPhone, y ya de esa manera voy a poder utilizar estos audífonos conectados con mi iPhone, con mi Switch o cualquier otro dispositivo que tenga la conexión de Bluetooth, inclusive también tu computadora. Hablemos ahora del tema más importante para muchas personas, si digamos por ejemplo que se te perdieron los audífonos o los dejaste en un lugar donde no te acuerdas, y para poder buscarlos pues tenemos que ir a la aplicación, valga la redundancia, llamada Buscador, y aquí cuando la toques vas a poder ver el mapa donde que están tus audífonos, y aquí podemos hacer varias cosas. Vas a poder ver que aparece el botoncito de sonar. Obviamente esto hará un sonido bastante fuerte, así que no tengas tus audífonos en tu oído, y simplemente voy aquí a parte de iniciar para poder entonces reproducir ese sonido. Va a ser uno bastante alto, sin duda no lo vas a poder escuchar aunque esté detrás de un sofá, detrás de un cojín, etcétera. Voy entonces aquí a reproducir el sonido o apagar algunos. Si por ejemplo estoy buscando un audífono específico, pues puedo aquí apagar uno y que solamente suene alguno para poder entonces encontrar ese audífono fácilmente. Hablemos de un tema bien importante, que digamos por ejemplo que pierdes los audífonos con todo y la cajita. Desafortunadamente Samsung todavía es la hora que no permite encontrar la cajita, así que esto solamente funciona cuando los audífonos
audífonos están fuera de la misma, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar esta función, como también la parte de que los audífonos tienen que tener batería y que tienen que estar cerca de tu dispositivo para poder activar esa función de encontrar y que puedan hacerlo sonar. Ahora bien, algo que tienes que activar antes de que se te pierdan los audífonos sería yendo aquí a la parte de más y vas a activar la parte de notificar si se olvida, y eso será excelente. Así que si por ejemplo tienes los audífonos en algún lugar, digamos por ejemplo en el trabajo, y ya te estás yendo del trabajo, tu teléfono te estará avisando: oye, déjate los audífonos, así que ve y búscalos para que no se te los pierda ni nadie te los robe. Ahora bien, en el caso extremo, digamos por ejemplo que se te perdieron los audífonos y alguien quizás los agarró, etcétera, puedes activar el modo de extraviado y Samsung estará utilizando toda la información y todos los equipos de Samsung que estén en tu alrededor de tu ciudad, de tu pueblo, etcétera, para poder entonces vincularse y poder enviar la ubicación de tus audífonos, como también obviamente que ninguna otra persona lo pueda utilizar ni vincularlo con su cuenta de Samsung. Obviamente, desafortunadamente, como quiera van a poder utilizarlo como audífonos Bluetooth regulares, conectándolo a otro dispositivo, así que ten eso en consideración. Pero aquí puedes añadir tu número de teléfono para que te puedan contactar, como también un mensaje para poder ayudar en el proceso de encontrar esos audífonos perdidos. Y bueno, con ese último detalle, sin duda alguna te he enseñado muchas cosas que puedes hacer con tu nuevo Galaxy Buds 4. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de ayudarte. Si te gustó este video y llegaste hasta el final, déjame un like y comenta con el emoji de Trevor para saber que llegaste hasta este punto del video. Suscríbete al canal para que me sigas apoyando y viendo más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.